Buen día para todos, hermanos. Qué bendición que podamos seguir estudiando la palabra de Dios. Vamos a ir a Hechos capítulo 18. Hechos capítulo 18. Quedamos en el versículo 22 la semana pasada. Y bueno, recordemos que Pablo está en su segundo viaje misionero, llegó a Corinto. Después de estar en Corinto, en el versículo 18 dice que subió a Siria, navegó hasta Siria. Y de ahí se quedó en Éfeso, llegó a Éfeso y bueno, en Éfeso se quedó Aquila y Priscila y él sí se fue a Antioquía. Y vemos a través de la palabra de Dios que bueno, en Éfeso se quedó Aquila y Priscila. Y en el versículo 22 dice la palabra de Dios que se quedó algún tiempo ahí, pero él decidió ir a Antioquía. Bueno, por entender que él había sido enviado a Antioquía y también tenía que ir a rendir informe de lo que había sucedido en el segundo viaje misionero. Y es de gran importancia ver la sujeción de Pablo a la iglesia y cómo él rendía informe. Pero antes de comenzar vamos a orar y pedir dirección a Dios. Señor, en esta mañana te damos gracias, Dios, por tu palabra. Gracias por permitirnos, Señor, conocer más de tu consejo. Ayúdanos, Dios, a ser entendidos, sabios, humildes, para que podamos atesorar, Señor, tus consejos para nuestra vida, para que podamos vivir conforme a tu voluntad. Señor, te pido sabiduría, te pido inteligencia y a toda tu iglesia un corazón dispuesto para obedecerte. Te pido que animes a aquel que está en sus luchas, en sus dificultades, y que pueda hoy abrir su corazón a tu palabra, sabiendo que ella es viva y eficaz. Te doy muchas gracias, Señor, Jesucristo tu Hijo. Amén. Bueno, recordemos que Pablo regresa a Antioquía y comienza su tercer viaje misionero. Recordemos que él participó de una fiesta, había hecho un voto y bueno, y la semana pasada hablamos acerca de ello. Y bueno, en el versículo 22, como veíamos, dice, habiendo arribado a Cesarea, subió para saludar a la iglesia y luego descendió a Antioquía. Recordemos que Antioquía era donde él había salido. Y en el versículo 23, y después de estar allí algún tiempo salió recorriendo por orden la región de Galacia, de Frigia, confirmando a todos los discípulos. Esto es, animándolos, ¿sí? Para que siguieran el camino del Señor. Cuando él sale en su tercer viaje misionero, el deseo de él es, en el lugar donde iba reafirmando a los hermanos que se animaran a buscar del Señor, que se animaran a permanecer en las palabras del Señor. Pero sucede aquí en el versículo 24 que un nuevo personaje sale a la escena. Este nuevo personaje es Apolos, y vamos a mirar acerca de él. Dice, llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Dice así, y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y les pusieron más exactamente el camino de Dios. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegando él allá, fue de gran provecho para los que por la gracia habían creído. Verso 28. Porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. Aquí vemos un hombre que sale a la escena. Este es Apolos. Este hombre venía de Alejandría.
Alejandría era un lugar educado. Alejandría tenía un lugar especial y era una biblioteca gigantesca. Se dice que Alejandría, en esta biblioteca, habían más o menos 700.000 volúmenes para hombres que deseaban estudiar, porque esta región era reconocida por Roma como un lugar educado, como un lugar muy alto en conocimiento. Y podemos ver que aún en este lugar muchos judíos se reunieron ahí y tradujeron del hebreo al griego, que es la Septuaginta que nosotros conocemos hoy, que es la traducción del hebreo al griego. Habían personas muy educadas. Era una región representada por personas muy eruditas, conocedoras de la palabra de Dios, y no solamente de la palabra de Dios, sino de muchas cosas. Y como les decía, era una región en Roma muy reconocida. Se le colocó Alejandría en alusión a Alejandro Magno, ¿sí? Y fue reconocida, como lo decía anteriormente, por su educación. Algo que uno puede resaltar es que en este versículo, dice acá en el versículo 24, dice, llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría. Era natural de ahí, había nacido ahí. Yo me imagino que en la mejor universidad, una persona muy educada, muy respetada, porque dice acá que era un varón elocuente. ¿Y esto qué significaba? Que era una persona que le gustaba uno oír. A las personas les gustaba oír su cátedra, su léxico, era muy agradable y esta persona era muy elocuente. También dice que era poderoso en las escrituras, y esto quiere decir que conocía las escrituras. Era una persona que conocía el Antiguo Testamento en detalle. Conocía acerca de los sacrificios, conocía acerca de la ley. Era un hombre muy conocedor. Dice acá que también conocedor, dice aquí que poderoso en las escrituras. Dice, este había sido instruido en el camino del Señor, siendo de un espíritu fervoroso. Esto quiere decir, tenía mucho entusiasmo para llegarle a las personas, para comunicarles con claridad la palabra de Dios. No solamente conocía, ¿sí? No solamente era elocuente, sino que era una persona que era fervorosa, ¿sí? Que tenía entusiasmo por hacer las cosas. No hacía las cosas como con Dios te ama, sino que era persona elocuente, que transmitía lo que decía. Dice acá que fervoroso también significa un hombre celoso, un hombre que trazaba bien la palabra de Dios, que no se torcía, sino que trazaba bien la palabra de Dios. Dice que hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. ¿Qué significa esto? Este hombre hablaba en detalle y con mucha diligencia. Dice la palabra de Dios que en lo que requiere diligencia, no perezosos, sino fervientes en espíritu. Pablo lo enseña en su carta a los romanos. Y este hombre se destacaba por ello. Pero hay algo que le faltaba a él. Hay algo que le hacía ver incompleto en su ministerio. Y es que solamente conocía acerca el bautismo de Juan. Hasta Juan el Bautista, se refiere a Juan el Bautista. Juan el Bautista proclamó a Jesucristo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y mandaba a muchos que se arrepintieran. Y Apolo solamente conocía hasta ahí. Era un hombre con muchos talentos, con muchos dones, ¿sí? Pero le faltaba algo, estaba incompleto. Estaba incompleto. Hay muchas personas que pueden tener muchísimo conocimiento de la palabra de Dios, pero si no conocen el Evangelio, están incompletos. Y hoy vamos a tratar estos versículos, cómo una persona puede tener muchos dones, pero estar incompleto, y qué actitud tomar frente a cuando alguien nos llama la atención y nos anima para que podamos crecer. Ahí es determinante si nosotros crecemos más
en el Señor, crecemos en humildad, crecemos en obediencia al Señor. Y dice acá, el verso 26, y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Recordemos que Aquila y Priscila era un matrimonio que Pablo había conocido en Corinto, ¿sí? Que habían sido desplazados de Roma y podemos ver que ellos se encuentran y como Aquila y Priscila ya habían escuchado el Evangelio y habían conocido acerca de las buenas noticias de salvación, esto era lo que le faltaba a Apolos. Apolos puede ser que sabía que Jesucristo vino, murió, que resucitó, pero él le faltaba algo, él necesitaba saber qué había sucedido en Pentecostés, él necesitaba saber qué había sucedido con los gentiles, cómo Dios había hablado a Pedro, cómo Dios había llamado a Pablo para que predicara a los gentiles. Él necesitaba saber esto. De pronto, él solamente predicaba a los judíos, ¿sí? A los prosélitos, a las personas que se convertían al judaísmo. Y por eso, de hecho, llegó a una sinagoga, ¿sí? Pero él necesitaba saber de las buenas noticias de que Jesucristo iba, pero venía con su Espíritu Santo y todos eran bautizados, ¿sí? Y eran llenos de la palabra de Dios. Eran llenos y hablaban con vehemencia y hablaban con poder, con denuedo la palabra de Dios. Él necesitaba saber esto. Él necesitaba saber no solamente que Jesucristo murió, que resucitó, que ascendió al cielo, sino que descendió con poder a su iglesia. Él necesitaba saber esto con claridad. Y dice que Aquila y Priscila, estos ancianos, este hombre posiblemente fue un hombre joven, porque aquí se le refleja como un hombre joven, fervoroso, que hablaba la palabra de Dios con poder. Pero Aquila y Priscila, un matrimonio, de pronto ancianos, humildes, que cosían carpas, ¿sí? Y dice acá que le tomaron aparte. Esto quiere decir, lo tomaron para sí, y puede ser que lo invitaron a tomarse un chocolate y le dijeron, bueno, le queremos hablar más lo concerniente al Señor. Y le aclararon el Evangelio. Le aclararon específicamente las buenas noticias de salvación. Y lo que Pablo enseñaba, así que arrepentidos, lo que Pedro enseñaba, así que arrepentidos y convertidos, y serán borrados vuestros pecados y vendrán de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Esto le hacía falta a Apolos. Un hombre elocuente, inteligente, preparado, pero sin la llenura del Espíritu Santo en plenitud. En plenitud. La plenitud que tiene una persona rendida al Señor. Y podemos ver la diferencia de Apolos y de Priscila y Aquila. Estos hombres eran humildes, de pronto no eran muy elocuentes, pero estaban dispuestos a servir a Dios con lo que tenían. Con lo que tenían. Usted puede decir, bueno, yo no tengo mucha capacidad para comunicarme, pero tiene la capacidad para aconsejar, para animar a otro. A que si éste tiene el don, vamos a animarlo a que desarrolle ese don y que lo desarrolle en el Espíritu de Dios, en el poder del Espíritu de Dios, con la llenura de Dios. Que podamos animar a otros. Y aquí podemos ver a Aquila y Priscila, dice, le expusieron más exactamente el camino de Dios. Y es algo que nosotros debemos ver. Que muchas veces podemos conocer mucho de la oración, podemos conocer mucho de la palabra de Dios, pero necesitamos el poder del Espíritu Santo. Que venga a nuestras vidas. Y eso es lo que Aquila y Priscila le estaban exponiendo claramente. Dice en el verso 27, y queriendo él pasar a calle, a los hermanos le animaron. Mire, en este momento puede uno ver que este hombre fue humilde, atendió el consejo, atendió y wow, él dijo, yo puedo tener mucho conocimiento, pero necesito el poder del Espíritu. Le hablaron más claramente. Tenía un ministerio poderoso, pero estaba incompleto. Muchas veces nosotros podemos tener en la universidad, podemos tener muchos conocimientos en un instituto, preparados por los mejores centros educativos,
pero necesitamos el poder del Espíritu Santo para, para desarrollar nuestro ministerio con el poder de Dios, con el poder de Dios. Podemos predicar sin poder, pero la Biblia enseña que no consiste en palabras, sino en poder de Dios. El Evangelio no consiste en frases ni en palabras, sino en el poder de Dios. En el poder de Dios. Y eso era lo que le faltaba a Apolos. Dice el verso 27, y queriendo pasar acá, ya los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibieren. Y llegando él allá, fue de gran provecho para los dice, y a los que por la gracia habían creído. Mire, fue de gran provecho porque ya les habló claramente a los hermanos. Si él se hubiera ido así, hubiera dado incompleto el mensaje. Pero ahora ya tenía completo el mensaje. De la A a la Z, ya tenía completo. Qué bendición este hombre. Y dice acá que aún los hermanos le animaron, escribieron a los discípulos que le recibiesen, lo recomendaron, porque hablaba claramente la palabra de Dios. Y dice aquí que fue de gran provecho, y usted lo puede ver en la primera carta de los Corintios, como ve en el capítulo 4, y de hecho fue de tanta influencia en el capítulo 3 que usted ve que muchos decían, unos son de Apolo, otros son de Cefas, otros son de Pablo, otros son de Cristo, porque tenía una influencia tremenda. Pero Pablo ahí en su carta misma dice, no, Apolos, yo sembré, Apolo regó, pero el crecimiento lo da el Señor. Nosotros solamente somos servidores del Señor, somos servidores de Dios. No lo coloca ni en un lugar alto, ni en un lugar bajo, ni en un lugar medio. Somos servidores. Somos servidores del Señor. Nos necesitamos unos a otros, nos servimos unos a otros, como lo dice la palabra de Dios en Efesios, capítulo 5. Pues nos servimos, nos necesitamos mutuamente. Yo los necesito a ustedes. Yo no puedo jugar al llanero solitario. Nos necesitamos mutuamente. Yo necesito de sus consejos, necesito de sus oraciones. Lo necesito. Y necesitamos que el consejo que venga de Dios, que venga de la palabra de Dios. La palabra de Dios es el consejo para nuestra vida. Y es lo que hizo Aquila y Priscila con Apolos. Y dice acá que, mire lo que sucede, el impacto que tenía él. Dice en el versículo 28, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. ¿Sí? ¿Y qué es vehemencia? Él contradecía públicamente a los judíos. No temía porque ya tenía muy claros los conceptos. Y es importante cuando usted hace un discipulado que tenga claros los conceptos, que tenga clara la doctrina para que esté completo. No esté incompleto en el ministerio. Usted se imagina estar sirviendo en un ministerio y alguien le pida un consejo bíblico y usted diga, toca que le pregunte al hermano tal, que él sabe, o al pastor, porque usted no sabe. Y bueno, todas las veces no sabremos las respuestas, pero iremos a la Biblia. La Biblia, la palabra de Dios es suficiente, la palabra de Dios es inspirada, la palabra de Dios es inerrante, no tiene errores. Por eso es importante que nos llenemos de la palabra de Dios. Amén. Algo que yo quiero llevarle a usted en esta mañana es cómo reacciona usted cuando alguien inferior le corrige. Recordemos que este hombre predicaba con fuerza, con energía, con violencia, digámoslo así, para que muchos recibieran al Salvador. Y de hecho yo pienso que fue un hombre, aún la Biblia nos enseña, un hombre poderoso en las Escrituras. Y esto logró que este hombre predicase, se extendiera su ministerio, se anchara más su ministerio para la gloria de Dios. Le pregunto a usted, ¿cómo reacciona cuando alguien le corrige? Muchos jóvenes dicen, no, estamos en el siglo XXI, usted ya es una arqueología. Usted no entiende lo que sucede hoy en día. Y menosprecian el consejo de los padres, menosprecian el consejo de los ancianos.
menosprecian el consejo bíblico, primeramente. Muchos ven al consejo de los ancianos como un consejo que ya pasaba de moda. De hecho, a mi hijo le sucedió algo esta semana y le robaron su celular. Gracias a Dios no le pasó nada. Pero le aconsejábamos que se fuera conmigo. Pero él tomó su propio deseo, su propia convicción de irse como en su propio deseo, irse solo, adelante. Pero tristemente le robaron el celular, pero bendito Dios no le pasó nada. ¿Y qué dice la palabra de Dios en Proverbios 1:8? Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecie la dirección de tu madre. ¿Sí? Fresco. Mucha gente dice, no, fresco, yo ya tengo 18 años, yo ya soy mayor de edad. No se preocupe. Por más que nosotros sepamos, necesitamos consejo. Y de esto es lo que yo quiero hablar esta mañana. ¿Cómo recibir un consejo? ¿Cómo atender al consejo de Dios? 3 consejos antes de tomar una decisión. Yo quiero que los anote hoy en su corazón. Estos 3 consejos antes de tomar una decisión. Y unas preguntas que escuché me parecieron muy interesantes. ¿Eres enseñable o obstinado, caprichoso, terco? ¿Eres caprichoso? ¿Eres una persona orgullosa? ¿Sí? ¿O eres enseñable? ¿Eres una persona humilde? Dice la palabra de Dios que en la multitud de consejeros hay sabiduría, enseña Proverbios. Segundo, ¿eres exclusivista, sincero o eres un picado? No, yo me la sé todas. Fresco. Gracias por el consejo, pero yo tomo mis decisiones, yo sé lo que debo hacer y tal. Tercera cosa importante que debemos tener. ¿Estás dispuesto a cambiar? ¿Estás dispuesto a cambiar cuando sabes que estás equivocado? Porque muchas veces sabemos que estamos equivocados, pero no estamos dispuestos a cambiar. O pensamos que estamos en lo correcto sin escuchar a un consejo. Pero como te digo, en esta mañana quiero hablarte de 3 consejos para tomar una buena decisión. ¿Cómo tomar una buena decisión bíblica? Primero, sea humilde. Sea humilde. Seamos humildes para atender al consejo. Recordemos que el primer consejo viene de Dios. Y obviamente usted no va a pedir un consejo de una persona no sabia, no piadosa. Usted pide un consejo a alguien piadoso que estudie la Biblia. Alguien escribió, no abras tu corazón al que no abre la Biblia. Y es un consejo muy bueno. Dice la palabra de Dios en Salmo 138:6. Dice, porque Jehová es excelso, atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Sea humilde, sea humilde. Recordemos que no lo sabemos todo, que somos personas que todos los días vamos a aprender algo nuevo. De hecho, cuando estaba en el SENA y tenía conocimientos de carpintería, una vez un profesor me dijo, Eduardo, venga para acá delante de todos los estudiantes. Recuerde que en la carpintería todos los días se aprende algo nuevo. Y diría yo que no solamente en la carpintería, en la vida. Y más cuando estamos en el camino del Señor, debemos ser humildes, todos los días receptivos a lo que podemos aprender en nuestro tiempo devocional. Usted tenga un cuaderno de notas y aprenda. Esta semana aprendí algo muy precioso en mi tiempo devocional. De cómo obedecer al Señor. Y una de las cosas que veía esta semana es ser humilde. Sea humilde. Dice 1 de Pedro 5:6. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Mire el versículo 7. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Toda ansiedad, toda preocupación, échela, arrójela, entréguese, ríndase al Señor, ríndala al Señor, porque Él tiene cuidado de nosotros. Humildad.
Humildad, humildad. Segundo, pida oración, consejo de otros. Pida consejo, no lo sabemos todo. Debemos pedir oración. Señor, hermanos, necesito oración para toma de decisiones. Necesito tomar una decisión correcta, por favor, oren por mí. Oren por mí. Pida consejo. Es importante que nosotros entendamos que no lo sabemos todos, que nos necesitamos unos a otros. Dice Efesios 5:21, someteos los unos a los otros en el temor de Dios. Someteos los unos a los otros en el temor de Dios. Nos necesitamos mutuamente. Por eso Dios estableció una iglesia, para que nos sirvamos unos a otros, para que nos edifiquemos unos a otros, para que cuando salgamos al mundo podamos testificar de lo que aprendimos de nuestro Padre Celestial. En Efesios capítulo 2 habla que Dios constituyó a unos pastores, a otros maestros, a otros apóstoles, evangelistas, ¿sí? ¿Para qué? La edificación del cuerpo de Cristo. La edificación, nos necesitamos. Una iglesia necesita pastores, una iglesia necesita evangelistas, necesita misioneros, ¿sí? Necesita maestros en la palabra de Dios. Si Dios te ha hecho el llamado de maestro, prepárate, estudia, equípate. Tenemos la herramienta, el seminario, BBN, Historia de la Esperanza, maestros. Hagámoslo, no hay impedimento, no hay justificación para no crecer en el Señor. Pero todo que se haga primero con humildad, segundo con el deseo de recibir ese consejo en oración, consejo de otro hermano piadoso. Dice Salmo 33:10, subráyalo en tu Biblia, dice: Jehová hace nulo el consejo de las naciones y frustra las maquinaciones de los impíos. Si usted pide consejo al amigo de fútbol a que se la pasa en la cantina, ¿qué consejo le va a dar? Eso déjela y consígase otra. O eso abandone ese trabajo, déjelo tirado allá y eso que eso saldrá otro. O le dirá, eso sabe qué, juegues el chance, cumple la lotería. O va, échese un riego de no sé qué. O vaya, tómese este bebedizo de sí sé cuándo. O vaya hasta la no sé qué, las Lajas y hágale la promesa. O suba a Monserrate con los frijoles en los zapatos. O suba, bueno, cualquier cosa. Pero fuera de la Biblia. Dice que Jehová hace nulo el consejo de las naciones. Pero mire lo que dice el verso 33, Salmo 33:11. El consejo de Jehová permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Se lo leo de nuevo. Dice, Jehová hace nulo el consejo de las naciones y frustra las maquinaciones de los pueblos. El consejo de Jehová permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Y dice el 12, bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová. El consejo de Dios, no sea orgulloso. Atienda el consejo de Dios, hermana, atienda el consejo de Dios. Si una hermana le está discipulando, gloria a Dios, es el consejo de Dios en su vida. Amén. Proverbios 19:20, escucha el consejo, recibe la corrección. Mira lo que dice, y recibe la corrección para que seas sabio en tu vejez. Qué bendición. Mire, escucha el consejo y recibe la corrección para que seas sabio en tu vejez. Si ha escuchado a personas con avanzada edad como necios, llegaron a viejos, pero necios. Tú eres joven y tienes el consejo de Dios para que seas sabio, sabia en el Señor. ¡Qué bendición! Dice el verso 21, muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Hermano, qué bendición. El consejo de Jehová permanecerá en nuestras vidas. Muchos pensamientos nos pueden embargar, divagar por aquí, divagar por allá, pero el consejo de Dios permanece para siempre.
Amén, hermano, que se anime a estudiar la palabra de Dios. Recuerde con humildad, busque al Señor. Segundo, reciba el consejo en oración, busque el consejo de Dios, de personas piadosas. Y tercero, anótelo ahí, madure. Madure, esté dispuesto a cambiar. Esté dispuesto a cambiar su manera de vivir. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y revestidos del nuevo hombre creado en Dios, en la justicia, santidad y de la verdad. Hermanos, si tenemos ese deseo profundo de madurar, cuando la Biblia dice ser perfectos, es que seamos perfectos, es que maduremos. Y es que a veces nos quedamos como niños, tomando tetero. Y Dios no quiere que sigamos tomando tetero, sino que participemos del alimento sólido, para que tengamos discernimiento del bien y del mal. No como niños, toda la vida de niños. ¿Usted se imagina un niño de 40 años tomando leche? No se puede desarrollar. No puede desarrollar sus habilidades físicas. Necesita frijoles con chicharrón, con garra, para que sea berraco, para que anime a otros. Hay padres que no están cumpliendo con la labor de padres. Están ahí rezagados, no cumpliendo el llamado de Dios. Pero Dios quiere que maduremos. Madure, esté dispuesto a cambiar. Daniel capítulo 11, verso 32. El rey, mire lo que dice acá, Daniel 11:32. El rey tratará de comprar con halagos a los que nieguen el pacto. Pero mire lo que dice, pero el pueblo que ama a su Dios se mantendrá firme, hará frente a la situación. Hará frente a la situación. Reina Valera dice, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Esta semana se lo compartí a un hermano. Se esforzará y actuará. No se quedará pensando, ay, ahora. Sí, Dios me dice esto, pero bueno, esperemos a ver qué pasa. No, actúe, madure, reaccione. Dios desea eso. Esta semana en el taller hablaba con mi hermano acerca de la madera. En la madera se puede hacer una butaca. Se puede hacer, con esa misma madera se puede hacer un mueble precioso. Con esa misma madera se puede echar al fogón para calentarse. La diferencia es en qué manos está esa madera. Entrégate en las manos del Señor. Ríndete a Él y Él hará un trabajo precioso. Pero esto es con humildad, atendiendo su consejo y estar dispuesto a cambiar. Recuerda algo, tenemos una vida que pasará y solo tendrá valor lo que hagamos para la eternidad. Solo tenemos una vida que pasará y tendrá valor lo que hagamos para la eternidad. Y esto incluye nuestras decisiones. Si alguien escribiera un libro de tu vida, ¿cómo lo escribiría? Que podamos dejar una huella imborrable de personas que tomaron decisiones en el Señor. Oremos. Señor, gracias en esta mañana por permitirnos estudiar tu palabra. Permítenos, Dios, en esta mañana reconocer que no somos nada, que solamente tenemos valor porque estamos en tus manos. Señor, nos abandonamos en tus manos, Dios, y haz tú el trabajo, que es imposible hacerlo por nosotros mismos. Toma el control de nuestras vidas, toma el control de todos nuestros pensamientos, de nuestras palabras, de nuestras acciones, y permítenos desplazar nuestra mirada. Cuando vayamos a tomar una decisión, desplazar nuestra mirada, nuestro corazón hacia tu palabra, que es perfecta, y tus consejos permanecen para siempre. Te damos muchas gracias, Señor. A ti sea la gloria, Señor.
por tu palabra. En Cristo oramos. Amén. Dios los bendiga, que puedan tomar una tarde con su familia, regocijándose y recordando sus promesas. Bendiciones. Dios los bendiga.